La muerte puede llegar de formas extrañas. Veremos 5 muertes de las más raras de todos los tiempos. Estas historias reales muestran lo impredecible que puede ser la vida, con personas encontrando su final de maneras que nadie podría haber imaginado. Era la noche del 18 de septiembre de 2015 en Katni, un pequeño pueblo en Madhya Pradesh, India. Laturi Barman, un obrero agrícola de 45 años, asistió a una feria en el pueblo. Su esposa se fue a visitar a sus padres, mientras que Laturi decidió regresar solo a casa. Había estado bebiendo y el camino que tomó estaba en mal estado. El sendero tenía un gran bache sin marcar, sin advertencias, barreras ni luces que indicaran peligro. Estaba oscuro y Laturi tropezó con el hueco, perdió el equilibrio y cayó. En su estado de embriaguez perdió el conocimiento. Esa misma noche, un equipo de trabajadores de la carretera llegó para reparar la sección dañada. Su tarea era llenar el bache con una mezcla de grava y asfalto y luego aplanarlo con un rodillo. Comenzaron a trabajar sin notar que Laturi yacía en el fondo del agujero. Vertieron alquitrán caliente sobre él y terminaron el trabajo, dejándolo enterrado bajo la carretera recién pavimentada. A la mañana siguiente, los habitantes de Slimanabad hicieron un descubrimiento perturbador. Mientras uno de los locales caminaba por la carretera recién asfaltada, notó algo inusual. Parte de un brazo sobresalía del asfalto. Al acercarse salió a la luz la horrible verdad. El cuerpo de Laturi estaba enterrado bajo la carretera. Se avisó a las autoridades y comenzó una investigación. Laturi había fallecido trágicamente por asfixia bajo las capas de alquitrán caliente. La policía concluyó que había caído en el bache la noche anterior mientras estaba ebrio. Los trabajadores de la carretera, ajenos a su presencia, lo enterraron sin saberlo bajo el nuevo asfalto. La tragedia provocó indignación en la comunidad local. Los aldeanos protestaron, bloqueando caminos y exigiendo responsabilidad. Los trabajadores involucrados, incluido el conductor del camión que transportaba el asfalto, y la persona que llenó el bache, fueron arrestados y acusados de negligencia que causó la pérdida de vida. El mal mantenimiento, la falta de medidas de seguridad y la infraestructura peligrosa contribuyen a miles de accidentes anualmente. En las zonas rurales y hasta en las grandes ciudades, los baches a menudo se convierten en trampas mortales, especialmente durante la temporada de monzones. Alrededor de 7.700 personas pierden la vida cada año en India debido a peligros viales. El término cráteres asesinos se ha utilizado para describir estos peligrosos baches. Los residentes nombran estos peligros en honor a funcionarios públicos para llamar la atención sobre el problema. El caso de Laturi se convirtió en una de las muchas tragedias vinculadas a la infraestructura deficiente, lo que generó llamados públicos a mejores medidas de seguridad vial y una supervisión más estricta de los proyectos de construcción. Las autoridades locales ofrecieron a la familia de Laturi una compensación de 50,000 rupias, o alrededor de $760. Si bien el pago se destinó a aliviar parte de la carga financiera de su viuda e hijos, muchos consideraron que era un gesto insuficiente dada la gravedad del incidente. ¿Cómo los trabajadores no notaron a Laturi en el bache? ¿Por qué no había medidas de seguridad como barreras o señales de advertencia para prevenir accidentes como este? ¿Y por qué fue necesario que un aldeano notara su brazo al día siguiente para que la verdad saliera a la luz? La muerte de Laturi no fue un incidente aislado. Las carreteras de India reclaman miles de vidas anualmente, con las carreteras mal mantenidas jugando un papel importante. Estos accidentes a menudo pasan desapercibidos hasta que resultan en consecuencias devastadoras. Las carreteras necesitan una construcción adecuada, mantenimiento regular y medidas de seguridad como señalización visible y barreras protectoras. Desafíos como la corrupción y la mala rendición de cuentas en el sistema de obras públicas de India dificultan el progreso significativo. La prematura muerte de Laturi Barman es una advertencia sobre el costo de descuidar la seguridad vial. Aunque los trabajadores involucrados fueron acusados, la verdadera tragedia radica en lo prevenible que pudo haber sido su muerte si se hubieran tomado precauciones básicas. Su historia subraya la urgente necesidad de una reforma en la seguridad vial y la gestión de infraestructuras en India. Era el 26 de julio de 2010 en California,
cuando María de Jesús Arroyo, de 80 años, sufrió un incidente relacionado con el corazón en su casa. Los servicios de emergencia la trasladaron al Hospital White Memorial en Los Ángeles, donde los médicos intentaron revivirla, pero la declararon muerta. Su fallecimiento se atribuyó a un paro cardíaco. Siguiendo el procedimiento estándar, el personal del hospital colocó su cuerpo en el congelador de la morgue. Sin saber que esta decisión conduciría a una tragedia espantosa, María era una madre querida de 8 hijos, abuela y esposa de 63 años. Su familia, que acababa de celebrar su cumpleaños número 80, creyó que había fallecido en paz. Comenzaron los arreglos funerarios sin sospechas. Cuando los funerarios recibieron su cuerpo días después, hicieron un descubrimiento impactante. El cuerpo de María fue encontrado boca abajo en la bolsa con su rostro morado, cortado y desfigurado, con la nariz rota. Estas lesiones eran demasiado graves como para haber ocurrido post-mortem o durante el manejo rutinario. La familia asumió inicialmente un mal manejo por parte del personal del hospital. Presentaron una demanda acusando al hospital de negligencia. Pero el patólogo William Louis Mannion revisó las lesiones de María y concluyó que probablemente había estado viva cuando la colocaron en el congelador. Su análisis sugirió que las bajas temperaturas provocaron que recobrara la conciencia. María pudo haber luchado por liberarse, causando las lesiones en su rostro. Las condiciones de congelación llevaron a su muerte. Los hallazgos del Dr. Mannion describieron un escenario impensable. Concluyó que María había sido colocada indebidamente en el congelador mientras aún estaba viva, boca arriba en lugar de boca abajo. Esta posición, combinada con sus intentos de escapar, resultó en lesiones graves. La desfiguración, incluidos los moretones y cortes, indicó una lucha desesperada, no daños que pudieran ocurrir después de la muerte. El hospital negó estas afirmaciones, insistiendo en que siguieron los procedimientos correctos y disputando las conclusiones del patólogo. Argumentaron que no había pruebas de que María estuviera viva cuando fue enviada a la morgue. La familia acusó al hospital de negligencia médica. Presentó otra demanda en diciembre de 2011. Su abogado Scott Schutzman calificó el caso como uno de los ejemplos más extremos de negligencia. Se preguntó en voz alta si alguien podía imaginar despertarse en una bolsa de cuerpo sellada. Inicialmente el caso fue desestimado debido al plazo de prescripción, ya que la familia había esperado más de un año para presentar la demanda. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito revocó esta decisión, indicando que la familia no podía haber sabido la verdad hasta recibir el informe del patólogo. Se permitió que la demanda continuara, ofreciendo a la familia la oportunidad de buscar justicia. Los registros judiciales destacaron inconsistencias preocupantes en las acciones del hospital. Los informes sugerían que los signos vitales de María no se habían revisado antes de declararla muerta. Los registros de electrocardiograma mostraron posibles señales de vida, lo que planteó preguntas sobre si el hospital se apresuró en su decisión. Estos hallazgos apuntaron a fallos en los procedimientos con consecuencias devastadoras. Para la familia de María, la pesadilla fue emocionalmente insoportable. Lucharon por reconciliar los detalles horribles de sus últimos momentos con los recuerdos amorosos que tenían de ella. La idea de que despertó sola, fría y luchando por su vida fue una imagen aterradora que no podían quitarse de la mente. El caso atrajo la atención sobre graves fallos en los protocolos médicos. Subrayó la urgente necesidad de una confirmación exhaustiva de la muerte para evitar tragedias prevenibles. A medida que avanzaba la demanda, la familia Arroyo permaneció decidida a hacer responsable al hospital. ¿Y si los signos vitales de María se hubieran revisado nuevamente? ¿Podría haberse salvado su vida? ¿Y cómo ocurrió un error tan inimaginable? Para su familia, la búsqueda de respuestas y justicia fue su único consuelo, aunque ningún resultado legal podría borrar el dolor de lo que María sufrió en sus últimas horas. Era 2015 en Jinzhou, una ciudad en la provincia de Hubei, China. Las familias estaban de compras y el centro comercial Anliang estaba lleno de gente. Para Xiang Liuhuan, de 30 años, y su hijo de 2 años, comenzó como una salida típica. Xiang y su hijo se acercaban al final de una escalera mecánica cuando ocurrió la catástrofe. El panel metálico bajo sus pies se hundió de repente, exponiendo la maquinaria de abajo. Xiang empujó a su hijo hacia adelante,
salvándole la vida mientras el suelo se derrumbaba. Un trabajador cercano del centro comercial salvó al niño, pero Xiang fue arrastrada por el mecanismo de la escalera, pero no pudo escapar. Las cámaras de seguridad captaron los momentos angustiosos. Se vio a Xiang sosteniendo a su hijo, luchando por alejarlo del peligro mientras el suelo se desmoronaba. Desapareció en la maquinaria mientras un empleado trataba de tomar su mano, pero ya era tarde. Su esposo Chang Wei estaba comprando en otro piso y fue testigo del incidente. Lo que hizo que esta tragedia fuera aún más insoportable fue que pudo haberse evitado. Minutos antes del colapso, el personal del centro comercial notó el panel metálico suelto. 2 empleados encontraron tornillos faltantes, dejando el panel inestable. No se tomó ninguna medida para apagar la escalera o advertir a los compradores. No había señales, barreras ni medidas de seguridad inmediatas. El jefe de la administración local de seguridad reveló más tarde que se había realizado trabajo de mantenimiento en la escalera esa misma mañana, pero los trabajadores no aseguraron el panel correctamente. Testigos dijeron que los empleados del centro comercial intentaron advertir a Xiang cuando se acercaba a la cima, pero para entonces ya era demasiado tarde. La escalera continuó funcionando y en pocos momentos la catástrofe ocurrió. Los equipos de emergencia trabajaron durante 4 horas para recuperar el cuerpo de Xiang de la maquinaria. Cuando lo lograron, no había signos de vida. La noticia del incidente se difundió rápidamente en las redes sociales chinas, con millones de personas reaccionando a la desgarradora historia. Muchos elogiaron las heroicas acciones de Xiang al salvar a su hijo, mientras que otros expresaron su indignación por la negligencia que permitió que ocurriera la tragedia. Surgieron preguntas sobre por qué no se apagó la escalera después de descubrir los tornillos sueltos. Se reveló que los empleados no tenían entrenamiento para manejar tales emergencias. Charles Wong Kai-hon, un experto en seguridad, explicó que depender de tornillos para asegurar los paneles era inseguro y propenso a fallos. Señaló que la cubierta debería haber sido diseñada para mantenerse estable bajo presión, pero los defectos de diseño no eran el único problema. El problema mayor era la falta de responsabilidad y acción inmediata por parte del centro comercial. El centro comercial guardó silencio, negándose a emitir un comunicado o asumir responsabilidades. Las investigaciones estaban en curso, pero la frustración pública seguía creciendo. Muchos vieron esto como parte de un problema más amplio con los estándares de seguridad en espacios públicos. En los últimos años, han ocurrido varias tragedias similares relacionadas con escaleras mecánicas en China, resaltando problemas sistémicos con el mantenimiento y la seguridad. En 2012, un niño perdió la vida en un accidente similar en un centro comercial de Pekín. Meses antes, una falla en una escalera mecánica del metro de Pekín causó otra víctima. Tras la muerte de Xiang, las autoridades locales suspendieron el uso de las escaleras fabricadas por Shenlong Elevator Limited, el fabricante de la máquina defectuosa. Se enviaron inspectores para revisar todas las escaleras y ascensores de la región para prevenir más accidentes. Para la familia de Xiang, estas acciones llegaron demasiado tarde. Quedaron llorando a una madre, esposa e hija cuya vida fue arrebatada. La familia de Xiang evitó hablar de compensación hasta que concluyera la investigación. Querían responsabilidad por los errores evitables que llevaron a su muerte. Por ahora se concentran en honrar su memoria, especialmente su último acto de valentía al salvar a su hijo. Esta tragedia es un sombrío recordatorio de la importancia de la seguridad en espacios públicos. ¿Qué hubiera pasado si el personal hubiera actuado antes? ¿Podría haberse salvado Xiang si se hubiera detenido la escalera? ¿O si se hubiera advertido a los compradores a tiempo? ¿Y cuántos más accidentes están por ocurrir debido a la negligencia y la infraestructura deficiente? La historia de Xiang Liuwan resalta la urgente necesidad de mejores medidas de seguridad, capacitación adecuada y una mayor responsabilidad para garantizar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Era el 3 de septiembre de 2010 en el condado rural de Devon, Inglaterra. Mike Edwards, ex-chelista de la legendaria banda de rock de los años 70, Electric Light Orchestra, ELO, conducía por la carretera A381 cerca de Totnes, figura querida en el mundo de la música. Mike se dirigía a un concierto cuando un evento imprevisto cambió todo. Un enorme fardo de heno que pesaba casi 600 kilogramos
Bajó por una colina, chocó contra su furgoneta y causó su trágica muerte. Este raro y fatal accidente conmocionó a la comunidad musical y dejó a muchos preguntándose cómo algo tan extraño pudo suceder. Mike Edwards nació el 31 de mayo de 1948 en el oeste de Londres. La música fue una constante en su vida, inspirada por su padre, quien tocaba el violonchelo como hobby. El talento de Mike lo llevó a la prestigiosa Royal Academy of Music, donde perfeccionó sus habilidades y se convirtió en un músico versátil, dominando la música clásica, jazz y rock. En 1972, Mike se unió a ELO, una banda conocida por mezclar elementos clásicos con rock. Su violonchelo jugó un papel central en su sonido innovador, y sus excéntricas actuaciones lo convirtieron en uno de los favoritos de los fans. Mike era conocido por sus actos poco convencionales en el escenario, como usar frutas como arco para su violonchelo o agregar fuegos artificiales a sus presentaciones. Estas exhibiciones únicas se convirtieron en parte de la identidad de ELO durante sus primeros años. Mike dejó la banda en 1975 buscando una vida más tranquila. Se enfocó en la enseñanza, tocando con conjuntos locales y explorando proyectos musicales creativos. Más tarde adoptó el nombre Swami Deva Pramada, reflejando su viaje espiritual como seguidor del maestro indio Osho. Aunque se apartó del centro de atención, sus contribuciones a la música dejaron un impacto duradero. El día del accidente, Mike conducía por un tramo tranquilo y agrícola de Devon. Un fardo de heno había quedado cerca del borde de un campo inclinado. El fardo había sido movido el día anterior por Russell Williams, un contratista que trabajaba para el agricultor Brian Burden. Debido a problemas con el equipo, Williams no pudo terminar el trabajo ese día y dejó el fardo en su lugar. Cuando Mike pasó por la carretera, el fardo se desprendió y bajó por la empinada colina. Atravesó una cerca de alambre y un seto antes de chocar contra su furgoneta. El impacto fue devastador y no dejó oportunidad de supervivencia para Mike. Era un día soleado y claro, lo que hizo que el evento fuera aún más impactante. La noticia de la muerte de Mike devastó a su familia, amigos y fans. Los investigadores examinaron rápidamente el incidente, enfocándose en el manejo del fardo de heno. Tanto Burden como Williams enfrentaron cargos relacionados con violaciones de seguridad, con los fiscales argumentando que el accidente podría haberse evitado. Durante el juicio, las pruebas mostraron que ambos hombres habían actuado de manera responsable y el jurado los declaró no culpables. El tribunal concluyó que el evento fue un accidente desafortunado, uno que podría haberle sucedido a cualquiera en circunstancias similares. Jeff Lynne, cofundador de ELO, lo recordó como un músico talentoso y una persona amable, destacando sus actuaciones icónicas que dejaron una huella duradera. Fans y colegas reflexionaron sobre su legado, recordando su creatividad y sus contribuciones a la música. En los años posteriores a la tragedia, la familia y la comunidad de Mike continuaron honrando su memoria. Sus estudiantes, amigos y compañeros músicos hablaron del profundo impacto que tuvo en sus vidas, tanto como maestro como artista. La muerte de Mike Edwards se mantiene como un triste recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida. Desde su trabajo innovador con ELO hasta su dedicación a la enseñanza y la música, Mike dejó una huella que no será olvidada. Era el 20 de octubre de 2007 en Nueva Delhi, India. Surinder Singh Bajwa, el alcalde adjunto de Delhi de 52 años, pasaba una tranquila noche en casa. Bajwa había sido elegido para su cargo en abril, solo unos meses antes. Como miembro senior del Bharatiya Janata Party, o BJP, ya era una figura conocida en la escena política local. Fuera de la casa de Bajwa, un grupo de macacos rhesus, un tipo de mono conocido por su agresividad y territorialidad, entró en la propiedad. Estos monos eran un problema creciente en Nueva Delhi, donde el desarrollo urbano había alterado sus hábitats naturales. No era raro que asaltaran casas, robaran comida o incluso confrontaran a las personas, pero nadie esperaba un incidente tan grave. Los informes sugirieron que Bajwa notó a los monos e intentó ahuyentarlos. En su intento por proteger su hogar, terminó en su balcón. Lo que sucedió después no estaba claro, pero se creyó que el comportamiento agresivo de los monos sorprendió a Bajwa
causando que perdiera el equilibrio y cayera desde la terraza del primer piso. Sufrió graves heridas en la cabeza por la caída. Aunque el problema de los monos era bien conocido, nadie imaginaba que podría llevar a una tragedia tan grande. Se llamó a los servicios de emergencia y Bajwa fue trasladado al hospital Indraprastha Apollo. Sus heridas fueron demasiado graves y falleció al día siguiente, el 21 de octubre de 2007. Su familia quedó devastada por la pérdida repentina y la comunidad lamentó la tragedia. Su muerte también atrajo la atención nacional sobre el problema de los monos en Delhi, un tema que había sido desatendido durante años a pesar de las repetidas quejas. En Nueva Delhi, los macacos rhesus se habían convertido en parte de la vida cotidiana. Invadían casas con frecuencia, dañaban propiedades e incluso lesionaban a personas. Los niños y los peatones eran particularmente vulnerables a su comportamiento agresivo. La rápida urbanización de la ciudad había desplazado a los monos de sus hábitats naturales, obligándolos a adaptarse a las áreas urbanas, donde la comida y el refugio eran abundantes. Las autoridades locales intentaron varios métodos para controlar la población de monos, pero ninguno fue efectivo. Un enfoque consistió en usar langures, una especie más grande de mono, para ahuyentar a los macacos rhesus. Los langures eran difíciles de manejar y su uso era ilegal. Algunos encargados perdieron sus empleos y el problema de los monos persistió. Incluso oficinas gubernamentales fueron invadidas por monos, con informes de documentos sensibles esparcidos por ellos. La familia y los vecinos de Bajwa ya habían lidiado con invasiones de monos antes, pero no imaginaron que el problema se volvería mortal. Su muerte destacó la incapacidad de las autoridades para abordar el tema a pesar de las órdenes judiciales que exigían acción. El problema se había vuelto tan grave que se presentó una demanda contra el gobierno por su falta de acción. La respuesta pública a la muerte de Bajwa fue una mezcla de tristeza y enojo. Mientras muchos ofrecían condolencias a su familia, otros criticaban al gobierno por ignorar una amenaza creciente para la seguridad. Los líderes políticos visitaron la casa de Bajwa para rendir homenaje, pero la frustración entre los residentes era clara. Muchos exigieron acción inmediata para prevenir más incidentes. Un desafío para resolver el problema de los monos era el significado cultural y religioso de estos animales en la India. Los monos son considerados sagrados por muchos y están asociados con el dios hindú Hanuman. Alimentar a los monos es una práctica común, lo que fomentaba aún más su presencia en áreas urbanas. Los esfuerzos por eliminar o reubicar a los animales a menudo enfrentaban resistencia de las comunidades locales. Tras la muerte de Bajwa, la Corporación Municipal de Delhi, o MCD, anunció planes para contratar más capturadores de monos e implementar medidas más estrictas para controlar la población de monos. Muchos sintieron que estas acciones eran demasiado tarde. La tragedia fue un sombrío recordatorio de los peligros que representan la vida silvestre en las áreas urbanas y la necesidad de una solución a largo plazo. La caída de Bajwa no fue el primer incidente grave relacionado con monos, pero sí uno de los más mediáticos. A lo largo de los años, los monos han lesionado a residentes, dañado propiedades y alterado la vida cotidiana en la ciudad. Incluso el Ministerio de Defensa tuvo que lidiar con monos manipulando documentos importantes. El problema no era solo una molestia, se había convertido en una preocupación de seguridad y protección para Delhi. La muerte de Bajwa subrayó la urgente necesidad de una mejor gestión de la vida silvestre en la ciudad en rápido crecimiento. Seguía siendo un trágico recordatorio de lo que sucede cuando el desarrollo urbano y la naturaleza chocan sin una planificación adecuada.